Paz a vosotros, bienvenidos a TV Churubusco. Es un placer recibirte en este espacio creado especialmente para ti, dedicado al crecimiento espiritual y al estudio de la palabra de Dios. Hemos preparado este tema bíblico especialmente para ti, con la esperanza de que sea fuente de bendición en tu vida. En un momento más comenzamos. Paz a vosotros. Nosotros, hermanos. Tomen sus lugares, hermanos, por favor. Siempre es un gusto poderles ver, es un gusto poder participar con ustedes en estos días de sábado, el poder estudiar la palabra de nuestro Dios y saber que, pues hermanos, lo que tenemos siempre es una bendición. Es una bendición poder estar aquí, es una bendición poder tener la vida. Y como les decía, hay cosas que perdemos y que no podemos recuperar aunque quisiéramos, ¿verdad? Por ejemplo, la niñez. Ahorita vimos a los niños, tenían 5 años, 7 años. Jamás vamos a poder tener otra vez en la existencia de esa edad. Hay cosas que se van en la vida y no podemos recuperarlas, otras sí. Y el tema de hoy, hermanos, tiene que ver con eso, con las cuestiones que perdemos, las que podemos recuperar, las que no podemos recuperar. ¿Y qué nos dice la Biblia acerca de eso? Y sobre todo, ¿qué nos dice nosotros mismos? ¿Qué pensamos? ¿Qué nos dice nuestros pensamientos, nuestra alma con respecto a esas situaciones? Voy a pedirles, hermanos, que allí en sus lugares abran su Biblia y vamos a abrirlo con una parábola. Vamos a iniciar con una parábola que está en Lucas capítulo número 15. Y en esta parábola, hermanos, vamos a encontrar una situación muy importante para el ser humano. Cristo, Jesús, el Hijo de Dios, nos enseña lo siguiente. Vamos a ver el capítulo número 15 de Lucas y voy a leer con ustedes desde el versículo número 1. Vamos a leer ahí, hermanos, para que encuentren estos versículos que dicen así. Capítulo 15 de Lucas, versículo número 1 dice: Y se llegaban a él todos los publicanos y pecadores a oírle, y murmuraban los fariseos y los escribas, diciendo: Este a los pecadores recibe y con ellos come. Y él les propuso esta parábola, diciendo: ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si perdiere una de ellas, no deja las 99 en el desierto, y va a la que se perdió hasta que la halle? Y hallada, la pone sobre sus hombros gozoso. Y viniendo a casa, junta a los amigos, a los vecinos, diciéndoles: Dadme el parabién, porque he hallado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo de un pecador que se arrepiente que de 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Y versículo 8 es nuestra parábola de hoy. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, si perdiere una dracma, no enciende el candil y barre la casa y busca con diligencia? ¿Hasta qué, hermanos? Hasta hallarla. Esa es la parábola de hoy, hermanos. Y en esta parábola encontramos a una mujer que tiene una posesión importante. Tenía 10 dracmas. Esa dracma era un salario importante que para guardarlo, para tenerlo, hermanos, pues era muy, muy bueno poderlo tener siempre a la vista y saber que ahí está. Entendemos que la mujer pues revisa su dinero, ¿verdad? Y dice: tengo 10 dracmas, son mías. Para cualquier emergencia, para cualquier situación, aquí las tengo. Pero, ¿qué le ocurre? Una de las veces que va y cuenta las dracmas que tiene, dice: ya no tengo 10, ¿cuántas tengo ahora? Tengo solamente 9. Y entonces dice: ¿qué mujer que tiene 10 dracmas, si perdiere una, qué hace? Es de noche, entendemos. ¿Qué se siente, hermanos, cuando perdemos algo? Vamos a comenzar con lo más sencillo. Cuando se nos pierden las llaves, hermanos, es algo común, ¿sí o no, hermanos? Y si es de noche, ¿qué hacemos? Encendemos todo lo que podamos para buscarla, la buscamos debajo de la cama, la buscamos, hermanos, en todos los rincones más inimaginables y no las encontramos. Y decimos: ¿dónde habré puesto estas llaves? Y hasta nos enoja, ¿verdad? Decimos: ¿dónde tengo la cabeza? ¿Por qué es posible? ¿Cómo es posible que no las encuentro? Pues esta mujer hace algo así. Enciende el candil, es de noche. ¿Qué más hace? Barre la casa. Entendemos entonces que en aquellos tiempos las casas no tenían en su piso algo como tenemos hoy, ¿verdad? Que es, si se nos cayera una moneda, ¿qué ocurriría? La encontraríamos rápidamente, pero en aquellos tiempos, ¿cómo era el piso de una casa? Era de tierra.
Y entonces, ¿qué ocurre con una moneda? El peso, el movimiento, ¿qué pasa? La oculta. Y entonces, ¿qué hace esta mujer? Es barrer, tratar de encontrarla. ¿Y qué hace, hermanos? Barre la casa y busca con diligencia, ¿hasta qué? Hasta hallarla. Y entonces, cuando dice con diligencia, es en cada rincón, en cada espacio, en cada momento. Yo les decía entonces que hay cosas en la vida que nosotros perdemos. Y perdemos cosas que son tan pequeñas como las llaves, pero también perdemos otro tipo de cosas en la vida. Y ese tipo de cosas en ocasiones no las podemos recuperar. Hay cosas que por más que queramos son irrecuperables. Y una de ellas es la niñez, la adolescencia, en ocasiones la misma juventud. Cosas que por más que nos esforcemos, ya no vamos a regresar a lo mismo. Hay un texto en la Biblia que dice que cuando una persona ya es madura, ya es grande, dice, vas a recordar los días de tu juventud, dice Eclesiastés. Así que aprovecha mientras que no te duelen las rodillas, mientras que puedes ver de mejor manera, mientras que puedes escuchar, porque hay un momento en la vida en la que vas a perder eso y ya no hay manera de recuperarlo. La parábola de hoy es con ese sentido, que podamos tomar una parábola que nos dice, hay cosas que puedes recuperar y hay cosas que pierdes y no las vas a recuperar. Y entonces, ¿qué vas a hacer con ellas? ¿Cómo va a ser tu actitud y tu manera ante estas circunstancias? Lo primero, cosas irrecuperables, cosas que no podemos recuperar. Ejemplo, ¿se acuerdan de Esaú? Exactamente, ¿qué hizo? Vendió algo que fue irrecuperable para él. Él dijo, esto no me es necesario, no lo necesito, tengo hambre. Y entonces llega y ¿qué hace? Dice que cambia, vende su necesidad de hambre por un plato de lentejas que le den a cambio de su primogenitura. Y él dijo, no me importa esto. Vean lo que dice la Escritura en un resumen de su vida. Hebreos capítulo número 12 dice de la siguiente manera. Vean cómo Esaú está en el Antiguo Testamento y sin embargo la recapitulación de su vida la tenemos en el Nuevo Testamento con Pablo. Y hermanos, encontramos el capítulo número 12 de Hebreos y es el versículo número 15 que dice así. Mirando bien que ninguno se aparte de la gracia de Dios, que ninguna raíz de amargura brotando os impida y por ella muchos sean contaminados. Que ninguno sea fornicario o profano como Esaú, que por una vianda, ¿qué fue lo que hizo? Vendió su primogenitura. Dijo, no me importa, lo voy a vender, necesito comer, se me antojó esto y lo voy a probar. Pero, ¿qué dice el 17? Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue reprobado, que no halló lugar de arrepentimiento, aunque la procuró, ¿con qué? Con lágrimas. ¿Qué le pasó a Esaú? Al principio dijo, te la vendo, no hay problema, pero cuando se dio cuenta de la importancia que tenía, cuando su padre le dijo, ¿sabes tú que el primogénito tiene una bendición mayor que el hijo menor? Entonces, hermanos, dice que cuando se da cuenta, se arrepiente. Pero cuando se arrepiente, ¿qué pasa? Dijo, yo quisiera recuperarlo y se lo pide a su padre. ¿Y qué dice su papá? Mira, te voy a dar una bendición. Y cuando lo bendice, en la misma bendición, le vuelve a recalcar que él va a servir a su hijo, al menor, a su hermano. Así que hermanos, ¿qué pasa? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué significa procurar? Porque dice el verso, aunque la procuró con lágrimas. Tenía algo, lo perdió. ¿Y qué pasó? Él la buscaba, era como querer hallar la dracma y barría y barría y barría. ¿Y qué pasaba? No la encontraba. Hay cosas en la vida que no se pueden recuperar y entonces tenemos que ser conscientes de eso. Esaú con lágrimas quiso recuperar lo que había perdido, se arrepintió, sabía que lo había dado y hermanos no había manera de recuperarlo. Pregunta, hermanos, ¿tenemos nosotros cosas entonces que hemos perdido y que sabemos bien que no podemos recuperar? También nos pasa. Otro ejemplo, vean el siguiente. Vamos a ver el capítulo número 3 de Deuteronomio.
Y aquí hay un personaje muy importante del Antiguo Testamento. Y este personaje nos va a narrar lo siguiente. Deuteronomio, capítulo número 3. Dice así la palabra de nuestro Dios. Deuteronomio, capítulo número 3, versículo número 23. ¿Estamos ahí? Dice así. Y oré a Jehová en aquel tiempo. Ahí me detengo. ¿Quién ora a Dios? Moisés. Así que entonces dice, y oré a Jehová en aquel tiempo diciendo, Señor Jehová, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano fuerte, porque ¿qué Dios hay en el cielo ni en la tierra que haga según tus obras y según tus valentías? Pase yo, ruégote, y vea aquella tierra buena que está a la parte allá del Jordán, aquel monte, ¿y qué más, hermanos? Y el Líbano. Me regreso al versículo que acabamos de leer. ¿Quién dijimos que estaba hablando? Moisés. ¿Qué le pide a Dios? No solo le pide, le ruega. ¿Qué le ruega? Que lo deje, ¿qué? Entrar, no verla, que lo deje entrar. Miren lo que dice el versículo. Versículo número 25. Pase yo. ¿Qué significa? Que entre, que mi pie pueda tocar la tierra. Dice, pase yo, ruégote, y vea aquella tierra buena que está a la parte allá del Jordán, aquel buen monte y el Líbano. ¿Qué dice el 26? Mas Jehová se había enojado contra mí por causa de vosotros, por lo cual, ¿qué dice el verso? No me oyó, y díjome Jehová, bástate, no me hables más de este negocio. Sube a la cumbre de Pisga, y alza tus ojos al occidente y al Aquilón y al mediodía y al oriente, y ve por tus ojos, porque no pasarás este Jordán. Y manda a Josué, y anímalo y confórtalo, porque él ha de pasar delante de este pueblo, y él les hará heredar la tierra que verás. ¿Qué dice Moisés? Cometió un error, ¿sí o no, hermanos? ¿Qué error cometió? Dios le dijo, miren, tienes que ser esforzado y eres el líder del pueblo. No te puedes tú equivocar porque tienes detrás de ti, si de por sí ya son como son, si tú tienes una actitud de duda, de enojo, pues hermanos, entonces, ¿qué voy a esperar de los demás? Le dijo Dios a Moisés, mira, tienes que hacer esto. ¿Qué le dijo? Háblale a la piedra. ¿Y qué hace él? La toca. Y entonces, ¿qué dice Dios? Esto tan pequeñito muestra que no me supiste escuchar. Y como no sabes escuchar, entonces vas a tener que ser responsable de tu decisión. ¿Y qué le dice Dios? No vas a entrar a la tierra prometida. Y hermanos, en este versículo dice que Moisés le ruega a Dios. ¿Y qué le contesta a Dios? Y le dice, basta, no me hables más de esto, no vas a pasar. Te voy a dar oportunidad. ¿De qué? De que te subas a un monte, que veas la tierra, pero tú no vas a ser el que va a pasar, va a ser Josué. Y entonces hay cosas en la vida que aún siendo Moisés, con todo lo que él significaba, un hombre manso, que sí a veces se enojaba también, pero trataba de ser justo y comprensible, y dice la Escritura que Dios no lo perdona, y le dice, no lo vas a hacer. Entonces, hay cosas, hermanos, que se pierden. ¿Qué perdió Moisés? Fíjense, hermanos, ¿cuántos años tenía cuando sale de Egipto? 40. ¿Cuántos años tiene cuando lo llaman para poder ser líder del pueblo? 80. ¿Cuántos años tiene cuando se sube al monte para ver la tierra? 120. Ya era un viejito, ¿sí o no, hermanos? ¿Y qué le hubiera gustado a una persona después de 40 años de peregrinar en el desierto? ¿Qué le hubiese gustado a Moisés? Culminar un trabajo. Yo creo que una de las cosas más importantes en la vida es que uno culmine con lo que hace, que termine un proceso, que cierren los ciclos. Y hermanos, Dios le dijo, no lo vas a poder hacer. Vas a cerrar tu ciclo, pero lo vas a hacer desde el monte y solamente ahí vas a poder ver. Con todo el dolor de su corazón, ¿qué hace Moisés? Sube al monte y además le pide otra cosa, Dios a Moisés. Como tú no vas a subir, vas a tener que entrenar ¿a quién? A otro más, un joven que sea el que lleve al pueblo. Y entonces se entrena a Josué. ¿Qué significa?
que él pierde el liderazgo, pierde la vida y pierde la oportunidad de pisar la tierra que tanto anhelaba. Y entonces hay cosas que nosotros no podemos recuperar. Moisés, por más que se esforzó, hay cosas que él no puede recuperar. Hermanos, por eso es de que en esta plática el día de hoy quisiera que reflexionaran conmigo, que pudiéramos recordar esto. Todos nosotros hemos tenido pérdidas, todos, de cualquier tipo. Pérdidas difíciles, pérdidas complejas, pérdidas pequeñas, todos hemos tenido pérdidas. Hay cosas, les decía, que vamos a poder recuperar, y eso sí tiene un esfuerzo. Hay cosas en las cuales si barremos bien, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrarnos la dracma. Pero hay ocasiones en las que por más que barramos, ¿qué va a ocurrir? No lo voy a poder encontrar, se va a quedar ahí y no voy a poder porque ya di un paso hacia adelante. Y entonces hay cosas que no se pueden recuperar. ¿Qué hago ante estas circunstancias? ¿Qué hago como ser humano ante estos problemas? Esta parábola exactamente nos enseña eso. Nos dice, ante una o ante otra circunstancia, el ser humano ha sido hecho capaz de sobrellevar estos puntos, de alegrarse por la vida, de encontrar bendición en otros puntos, de saber que existen las situaciones en las cuales encontramos consuelo. Voy a poner esto en la pantalla para que ustedes lo puedan leer conmigo. Y una de las cosas que nosotros perdemos y no recuperamos es la vida de los otros. Cuando perdemos a nuestro padre, a nuestra madre, cuando perdemos a un familiar que queremos, esa persona no la vamos a recuperar. Murió. Y entonces ponemos esto en pantalla. Ante la muerte o las pérdidas, las palabras y el pensamiento se convierten en el medio para expresar lo que realmente sentimos. ¿Cómo lo hacemos? Con palabras que salen de nuestro corazón. ¿Qué siento en realidad? Y ese es uno de los procesos emocionales mejores. Si yo pierdo algo, debo de hablarme a mí mismo para encontrarme respuesta ante esto. ¿Qué más? ¿Por qué? Porque el dolor en ocasiones nos vuelve pequeños, frágiles, a veces rotos. La ausencia nos invade y aunque tengamos la fe como aliada, hay días largos y noches eternas en las que esto pareciera no ser suficiente. En ocasiones nosotros le decimos, hermano, tenga fe, perdió a alguien, pero esos hermanos dicen, ¿cómo me pide que tenga fe en este momento? Si por más fe que tengo, ¿qué pasa, hermanos? No logro llenar el hueco que tengo, no logro llenar que esto cambie. Por eso es que esto es muy importante tomarlo en cuenta. La ausencia, el dolor, aunque nuestra fe esté ahí, los días ¿cómo se hacen? Se hacen largos, las noches se hacen largas y entonces por más fe que tenemos en Dios parece que no es suficiente. Es por ello que es importante hablar de qué nos pide nuestro Dios en estos momentos. Vamos a pasar a la siguiente y dice de la siguiente manera. Entonces, ¿qué nos pasa? Nos llenamos de duda. A veces, ¿qué ocurre con nosotros? Nos enojamos. Nuestro hermano Israel, que habla y conoce mucho de eso, dice, cuando alguien pierde a alguien, a una persona que ama, ¿qué pasa? En ocasiones se enoja con Dios. Y esto también nos pasa cuando perdemos a alguien que no necesariamente murió, pero que lo perdemos. Y dice, entonces nos llenamos de duda, de enojo, de huecos que nos llevan siempre al mismo lugar. ¿Qué cosa es ese lugar? El dolor de la pérdida. Y cuando estamos ahí, necesitamos que alguien nos ayude a sanar, a curarnos, a volver a creer. Estas palabras me parecen muy buenas, porque no se necesita solamente el que me entiendan. ¿Qué necesito? Que me ayuden a que esa herida que tengo, ¿qué pase con ella? Sane. Es difícil, pero se necesita que eso pase. Que nos cure y que esto nos enseñe a volver a crecer. Puse a un lado cómo sanar emocionalmente. Y vean que tienen dos cuestiones, la expectativa y la realidad. ¿Qué cosa es expectativa? Cuando tengo una herida, ¿qué pienso? Pues va a ser fácil, lo voy a superar. ¿Qué ocurre? Siento el dolor, sé cómo son las respuestas, lo entiendo, sé qué hacer, acepto y supero. Pero eso es lo que pienso que va a ocurrir. Pero ¿qué pasa en la realidad? En la parte de abajo nos dice, tengo un shock, hay negación, me siento angustiado, me siento hostil, culpo a los demás, me culpo a mí, tengo tristeza, frustración, confusión. Incluso comienzo a comprender un poquito,
pero cuando eso pasa, doy pasos de regreso y retrocedo. Y entonces, ¿qué ocurre? Otra vez al mismo proceso y otra vez al mismo ciclo. Así que entonces es por eso que estas parábolas nos enseñan estas situaciones importantes en la vida. ¿Qué tenemos que hacer ante esto? Les voy a poner un ejemplo de lo que hizo un personaje de la Biblia. Murió su mamá. Él se encontraba desconsolado. Y entonces encontró que cuando una puerta se cierra, ¿qué puedo hacer? Encontrar otra. Y no me refiero, hermanos, quiero que sea muy claro, no me refiero a que abrir otra significa otro amor. Me refiero a otra circunstancia, otra vida. Se cerró una puerta, hay que entenderlo y ¿qué hay que pasar? Hacer otra cosa en la vida. Hacerlo y entenderlo y comprenderlo y valorarlo como es. Este ejemplo está aquí. Dice Génesis capítulo número 24 de la siguiente manera. Voy a leer con ustedes el capítulo 24 de Génesis. Versículo número 62. Dice el verso. ¿Estamos ahí? Y venía Isaac del pozo del viviente que me ve, porque él habitaba en la tierra del mediodía. Y había salido Isaac a orar, ¿a dónde, hermanos? ¿Cómo vemos a este personaje del Antiguo Testamento? Trabajaba todos los días, pero además, ¿qué hacía? Oraba a Dios. ¿Creen que esto es bueno? Cuando uno tiene una angustia, una situación que tenemos problema, ¿qué tenemos que hacer? Una oración, pero no necesitamos hacerla con los demás. Esta oración, ¿cómo es? Completamente personal. Y dice, y había salido Isaac a orar al campo a la hora de la tarde. Y alzando sus ojos miró, y aquí los camellos que venían. Rebeca también alzó sus ojos y vio a Isaac, y descendió del camello, porque había preguntado al criado, ¿quién es este varón que viene por el campo hacia nosotros? Y el siervo había respondido, este es mi señor. Ella entonces tomó el velo, ¿y qué hizo, hermanos? Y se cubre. Versículo 66. Entonces el criado contó a Isaac todo lo que había hecho, e introdujo a Isaac a la tienda de ¿quién, hermanos? De su propia madre Sara, y tomó a Rebeca por mujer, y amóla, y consolóse Isaac después de la muerte de su madre. ¿Qué le brinda Dios a Isaac para consolarse de una situación de pérdida? La oportunidad de algo más. Esto es lo importante y lo interesante. Cuando uno tiene una pérdida, es importante saber que puede tener posibilidades de recuperar o puede tener posibilidades de que jamás lo pueda hacer. Aquí Isaac podía recuperar a su mamá, no, porque había muerto. Y entonces, ¿qué hace Dios? Miren, no crean que fue casualidad. Va el criado, ya saben toda la historia, hasta buscar a la esposa, quién sería, la trae. En aquellos tiempos no era que se encontrara Isaac y dijera, voy a buscar a ver quién me gusta. ¿Cómo fue aquí? Fue el criado, la buscó, se la trajo Isaac, y hermanos, pues tenía que conformarse Isaac con lo que hermanos le presentaran. Él no tenía un derecho de opinión. Pero sin embargo, ¿qué hace Isaac? Comprende, entiende y hace algo extraordinario. Sin conocerla, ¿qué hace con ella? La ama. Y entonces el amor, hermanos, consuela. El amor fortifica. Y el amor da la oportunidad de poder cubrir espacios que no tenemos. No necesariamente el amor es hacia otra pareja, hacia otra persona. El amor es a los demás, el amor a la familia, el amor incluso a un hermano, a una hermana, o incluso, hermanos, el amor hacia lo que es nuestra propia familia. Voy a ponerles otro ejemplo de una pérdida compleja, y que Dios consuela de una manera diferente. Vean lo que es. Segundo libro de Samuel. Voy a pedirles, hermanos, que abran su Biblia, y estamos hablando de pérdidas irrecuperables, de cosas que no podemos recuperar, pero que aún así Dios nos brinda el cómo solucionarlo. Vean esto. Segundo libro de Samuel. Dice en el capítulo número 12. Vamos a ver esta historia del segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo número 15. ¿Estamos ahí? Bien, dice el versículo. Y Natán se volvió a su casa, y Jehová hirió al niño que la mujer de Uría había parido a David,
¿Y qué le pasó al niño? ¿Enfermó de qué manera? Gravemente. Aquí tenemos la mujer de Uría, ya saben toda la historia, y entonces es Betseba o Batseba. Tiene un hijo con David. Y hermanos, ¿qué hace Dios? Hace que este pequeñito, este bebé, ¿qué le ocurra? Se enferme. ¿Y de qué manera? Muy grave. ¿Cómo estaría el papá? David, angustiado. A veces nos preocupamos solo por el papá porque es la historia, pero ¿cómo estaría Betseba? ¿Cómo estaría la mamá? Hermanos, estaría totalmente angustiada también. Y vean por qué lo digo. Vamos a seguir leyendo. Versículo número 16. Entonces rogó David a Dios por el niño. ¿Qué hace David? Rogó a Dios por el niño. Y ayunó David y recogióse y pasó la noche acostado en tierra. Y levantándose los ancianos de su casa, fueron a él para hacerlo levantar de tierra. Mas él no quiso, ni comió con ellos pan. Y al séptimo día, ¿cuántos días se la pasó ayunando este hombre llamado David? 7 días. Y dice, y al séptimo día murió el niño. Pero sus siervos no osaban hacerle saber que el niño era muerto, diciendo entre sí, cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. Pues cuánto más mal le hará si le dijéramos que el niño, ¿qué es, hermanos? Es muerto. Dice, ¿qué va a pasar si le decimos, mira, cuando el niño estaba vivo y estaba muy grave y estaba enfermo, él nos preguntaba cómo va? ¿Y qué le respondían? Sigue mal, está enfermo. ¿Y qué seguía haciendo David? Orando, ayunando, en tristeza, hermanos, sabiendo que tenía una pérdida inminente en su vida. Y dicen los hombres que están, los que son sus consejeros, ¿qué vamos a hacer? Ya se murió. Si le decimos que ya se murió, ¿qué va a ocurrir? Lo va a destrozar, va a ser peor todavía, porque si así estaba cuando estaba vivo, peor cuando esté muerto. Y vean lo que dice el versículo 19. Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño era muerto. Por lo que dijo David a sus siervos, ¿es muerto el niño? Y ellos respondieron, muerto es. Entonces David se levantó de tierra y lavóse y ungióse y modó sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró. Y después vino a su casa y demandó y pusiéronle pan, ¿y qué más, hermanos? Y comió. ¿Qué opinan de esto, hermanos? Increíble, ¿verdad? Una situación de verdad, de lo que significa resiliencia, como dijo nuestra hermana, de lo que significa entender la vida, de lo que significa tengo que seguir adelante. No me puedo quedar en donde estoy, tengo que seguir adelante. Y hermanos, ¿qué hace? Se lava, no se había cambiado su ropa, ¿cuánto tiempo? Estos 7 días, se baña, se cambia de ropa y hace algo muy, muy importante. Antes que ir a comer, ¿a dónde va? Al templo. Antes que ir a comer, ¿qué hace? Así limpio, se va al templo, adora a Dios, le agradece a Dios por las cosas buenas y por las cosas malas, porque eso significa, hermanos, entender las pérdidas, entender las cosas buenas, pero también entender, ¿qué, hermanos? Las cosas malas. Y le adora y le agradece a Dios, se regresa y come. Vean lo que dice, versículo 21. Y dijéronle sus siervos, ¿qué es esto que has hecho? Por el niño viviendo aún, ayunabas y llorabas. Y él muerto, levantaste y comiste pan. Y él respondió, viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba, diciendo, ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí? Por manera que viva el niño. Mas ahora que ya es muerto, ¿para qué tengo de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. ¿Qué entendió David? Que las pérdidas son parte de lo que uno vive. Que las pérdidas son parte de la vida. Que si vivió es porque Dios le dio la oportunidad de existir y que como él, todos o ella, ¿qué va a ocurrir? Vamos a morir. Y entonces, ¿qué dice David? Ya lo entendí. Entendí que él ya murió.
y entendí que Él no va a regresar, pero yo entiendo que sí, yo voy a ir a donde Él está. ¿A qué se refiere, hermanos? A la muerte. Y entonces lo que Él dice es precisamente eso, que lo que Él entiende es esa situación. Pero, ante todas las circunstancias en la vida, Dios nos da la oportunidad de encontrar nuestra dracma. Esa es la parábola. La parábola de hoy es: barre. ¿Por qué? Porque te vas a encontrar el consuelo. Barre porque vas a encontrar la dracma que tenías perdida. A lo mejor no va a tener la misma cara, pero vas a encontrar la dracma que necesitas. ¿Por qué lo digo? Vean lo que dice aquí adelante. Y consoló David a Batseba, ¿qué, hermanos? Su mujer. Este punto a mí me parece maravilloso. Mucho hablamos de David, decíamos, mucho hablamos de lo que él significa, de lo que ayuna, de lo que le ocurre en la vida, pero David es consciente de que tiene que trabajar también ¿con quién? Con la mujer que tiene ahí, con Batseba. ¿Y qué hace? Va y la consuela. ¿Qué significa? Le habla, la entiende, le hace comprender por qué murió el niño. Porque imagínense la tristeza que tenía la mujer al saber que su hijo pequeño había muerto. ¿Qué hace entonces David? Envió, dice el versículo, y consoló David a Batseba su mujer, y entrando a ella durmió con ella. Y parió un hijo, y llamó su nombre Salomón, al cual amó, ¿quién creen, hermanos? Jehová. ¿Qué hace entonces ahora Dios con esta pareja? Con David y con Batseba. ¿Qué hace con esta pareja? Hermanos, lo que hace Dios con esta pareja, en este momento tan crítico, tan difícil, con todo el contexto que conocemos, con todo lo que sufre David, hermanos, los bendice con una nueva oportunidad. Por eso les digo, nos encontramos con nuestra dracma, y la dracma puede tener otra cara. ¿Qué hace entonces? ¿Qué le pasa a David y a Batseba? Tienen otro hijo, ya no el que murió, tienen otro. Pero ¿quién es? Salomón. ¿Y qué pasa con Salomón? ¿Quién lo ama? Lo ama Dios. Y hermanos, fíjense de qué tamaño es la bendición. ¿Saben ustedes que de esta pareja, con todos sus problemas, que de este Salomón, también con sus problemas, ¿quién nace? Jesús. Y hermanos, nosotros decimos, ¿cómo es posible? Con todo el contexto que conocemos. Pero ¿qué ocurre? Que cuando se cierran puertas, ¿qué hace Dios? Nos abre. Si se cierra una ventana, Dios nos va a abrir una puerta. Si se cierra una puerta, nos va a abrir, hermanos, todo el zaguán que necesitamos. ¿O no es así? Porque Dios nos da la dicha de encontrar respuestas. No siempre en la misma persona. Entendamos esto. No podemos aferrarnos a las cosas que no pueden regresar. Aquí claramente lo dijo. David dijo, yo ya entendí. Él se fue y no va a regresar. Así que entonces no nos podemos aferrar a eso. Pero sí podemos encontrar nuestra dracma. Y lo vamos a encontrar en otras circunstancias, en otros momentos, en otras personas y en lo que nuestro Dios nos dé para poder encontrar el consuelo que requerimos. Es por ello, hermanos, que pongo este poema que está aquí en pantalla. Así que quisiera leérselos y dice de la siguiente manera. Yo sé que la muerte es palabra trunca, es silencio y es ausencia. La muerte es todo esto y más. Pero también nos une y nos separa, nos deja confusos, atónitos, suspensos, como una herida que no mana sangre. ¿Han sentido que esto es, hermanos, una pérdida? Es como una herida que está ahí, no saca sangre, pero ¿cómo duele, hermanos? Muchísimo. Pero vean lo que dice después. Entonces, solo entonces, sabemos que la oscura muerte nos precipita a vernos a los ojos y a unirnos y a estrecharnos y estar cerca todavía más y cada vez más todavía. ¿Qué nos dice este verso? Entonces se encuentra no en esa persona, encuentra en alguien más en quien te puedas acercar. Hermanos, algo también que a mí me hace mucho sentido y que podamos hacer, algunos de nosotros tenemos la bendición de contar con nuestros padres, ya sea nuestra madre o nuestro padre, y ya son grandes, y en ocasiones los descuidamos. ¿Qué deberíamos de hacer?
antes de que perdamos esa situación, acercarnos más. Tenemos hijos y tenemos hijas. ¿Qué tendríamos que hacer? Acercarnos más antes que los perdamos. Nosotros no sabemos si se va a ir antes el hijo que el padre, hermanos. No sabemos eso. Y entonces, ¿qué nos dice este poema? Acerquémonos a la vida, acerquémonos a los que tenemos en este momento. Y es ahí donde decimos, sí, yo creo que tiene razón. No me he acercado lo suficiente y he dejado que el rencor, el enojo, porque, hermanos, es una diferencia. Nuestros padres cuando están grandes ya no los entendemos porque piensan diferente a nosotros. Nos desesperamos y entonces ya no hay esa relación que quisiéramos. Pero tenemos, si ya no están ellos, tenemos hermanos. Y si sí están los padres, ¿qué tendríamos que hacer, hermanos? Acercarnos más y querernos más y amarnos más, porque un día las pérdidas están y algunas son inevitables. Podríamos consolarnos si Dios nos abre una puerta para consolarnos, pero puede tener diferente cara, puede tener diferente situación y es por ello, hermanos, muy importante hacer esto. Voy a seguir con lo siguiente, hermanos. Voy a platicarles acerca de cómo hay cosas extraordinariamente que nuestro Dios nos dice, mira, aún en estas circunstancias hay pérdidas que sí son recuperables. Ahora vamos a la otra parte. Hay cosas que sí se pueden recuperar. Hay cosas que no, como ya vivimos, como la muerte misma. Pero hay un caso en especial en el que Jesús hace algo y recupera, como un ejemplo de lo que nosotros podemos tener. ¿A qué me refiero? Increíblemente, aunque la muerte parece el fin, hay ocasiones que si esa persona creyó en Cristo y nosotros nos esforzamos para poderlo hacer también, ¿qué nos va a ocurrir? Vamos a poderlo ver cuando Cristo venga. Y decimos, es que eso parece extraordinario, es una pérdida, ya se fue. Sí, es cierto, hay muchas personas que no vamos a ver. La Biblia dice que cuando resuciten, los que resuciten, van a tener lágrimas en sus ojos porque van a buscar gente que no van a encontrar. Eso lo dice claramente la Biblia. Pero hay gente que sí vas a encontrar. Y esa gente que encuentras tiene que tener ciertas condiciones. Les voy a decir cuáles. Capítulo 11 de Juan nos dice de la siguiente manera. Este hecho nos da la oportunidad de entender lo siguiente. Capítulo 11 de Juan, versículo número 32. ¿Estamos ahí? ¿Cuántas hermanas tenía Lázaro? 2. ¿Cómo se llamaban? María. ¿Y cuál era la otra? Marta. ¿Qué les parece si vemos primero a María? ¿Están de acuerdo? Bien, dice el versículo 32. Mas María, como vino donde estaba Jesús, viéndole, derribóse a sus pies diciéndole, Señor, si hubieras estado aquí, no fuera muerto mi hermano. Jesús entonces, como la vio llorando, y a los judíos que habían venido juntamente con ella llorando, ¿qué le ocurrió, hermanos? Se conmovió en espíritu y turbóse y dijo, ¿dónde le pusisteis? Dícele, Señor, ven y ve. ¿Y qué hace Jesús en el verso 35? Y lloró Jesús. Me detengo ahí, hermanos. ¿Qué estaba pasando? Una pérdida. ¿Quién había muerto? Lázaro. ¿Quién lloraba? Lloraba Marta, llevaba a María e incluso, ¿quién más llora esta pérdida? El mismo Jesús. Así que, hermanos, ni siquiera Él es exento de tener pérdidas. Él también tiene esta pérdida, Él también llora, Él también se conmueve. Y dice el versículo, y dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego hacer que éste no muriera? Y Jesús, conmoviéndose otra vez en sí mismo, vino al sepulcro. Era una cueva, la cual tenía una piedra encima. Dice Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que se había muerto, le dice, Señor, ¿qué le dice, hermanos? Hiede, ¿qué es esto? Ya huele mal. ¿Cuántos días tiene? 4 días de muerto. Jesús le dice, ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde el muerto había sido puesto, y Jesús, alzando los ojos arriba, dijo, Padre, gracias te doy que me has oído, que yo sabía que siempre me oyes, mas por causa de la compañía que está alrededor lo dije,
para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho estas cosas, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había estado muerto, ¿qué le ocurrió? Salió, atadas las manos y los pies con vendas, y su rostro estaba envuelto en un sudario. Dícele Jesús: desatadle y dejadle ir. Entonces muchos de los judíos que habían venido a María y habían visto lo que había hecho Jesús, ¿qué ocurrió, hermanos? Creyeron en él. Esta parte y este pasaje, ante una pérdida, es la mejor manera de entender lo que el ser humano siente. Jesús mismo, compatible con los seres humanos, ¿qué hace? Se conmueve y llora porque, hermanos, es parte de nuestra humanidad. Y ahí nos hace entender Jesús que Él mismo lo siente. Y nos hace entender la Escritura que Jesús también lo conmueve. Y estando ahí, en esas circunstancias, dice: mira, voy a hacer algo extraordinario. El punto importante es este: no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. La diferencia, hermanos, entre una pérdida y otra pérdida. Hay cosas que, hermanos, perdemos y no podemos recuperar. Pero hay cosas en la vida que es, hermanos, nuestra propia existencia. Y aún nuestra vida, si llegamos a morir, tenemos la oportunidad de recuperarla, de barrer bien y encontrarnos la dracma que necesitábamos. ¿O no es así, hermanos? ¿Qué necesitamos para que esto ocurra? ¿Qué dice este verso? Creer. Necesitamos creerlo. Y entonces, ¿qué le dice Jesús a María? ¿No te dije que si creyeres verás la gloria de Dios? Y entonces recupera a Lázaro. ¿O no es así? Recupera a María, porque estaba desconsolada. Recupera a quién más? A Marta, que es la otra hermana. ¿Y saben a quién más recupera? A mucha gente que estaba ahí, que estaban llorando con el muerto, y hermanos, que les faltaba creer y que estaban perdidos. ¿Qué ocurre después de este acontecimiento? Dice la Biblia que muchos creyeron en él. Es que creer nos hace recuperar lo que perdemos. Y hermanos, hay que tener confianza en Dios. Hay cosas claramente que no vamos a recuperar, pero nuestra vida la podemos recuperar. Por eso la parábola habla de la vida. La parábola habla de una persona que se pierde. Y por eso son dos parábolas. Una dice: mira, ¿quién tiene 100 ovejas? Y se le pierde una. ¿Qué hace? Se va al desierto, la busca, y hermanos, cuando la busca, la trae entre sus hombros, ¿y cómo regresa? Gozoso. ¿Y qué le dice a todos los demás? Miren, he recuperado a la oveja que había perdido. Y continúa con la plática y dice: ¿y quién es como esta mujer que tiene cuántas dracmas? 10, y pierde una, y con diligencia la busca hasta que la pierde, hasta que la regresa. Y dice el versículo: miren, así es cuando un pecador se arrepiente, cuando recobra su vida. Porque recobrar la dracma de nuestra vida significa que cuando Cristo venga, ¿qué nos va a ocurrir? Que recuperemos también eso. ¿Por qué creemos eso? Vean lo que dice ahora con Marta. Capítulo 11 de Juan que tenemos, versículo número 21. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieres estado aquí, mi hermano no fuera muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidieres de Dios te dará Dios. Dícele Jesús: resucitará tu hermano. Y Marta le dice: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. ¿Qué le dice Jesús? Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Y qué dice después Jesús? ¿Crees? ¿De verdad lo crees? ¿De verdad sabes que hay cosas que aún perdidas se pueden recuperar? Y lo que yo te voy a ofrecer es que recuperes tu vida. Hay cosas que no vas a poder recuperar, pero hay cosas que sí, y te doy lo más valioso, que es tu propia vida. Y dice el versículo, dícele ella: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido a este mundo. Así que, hermanos,
el día de hoy quiero invitarles. Si han perdido algo, hermanos, hay cosas que no las van a recuperar. Pero si eso que lo tienen todavía lo pueden cuidar, trabajemos por eso. Cuidemos, luchemos por eso. Les voy a poner este poema aquí también, es de Pablo Neruda. Este poema se llama ¿Quién muere? Y dice así: muere lentamente quien no viaja, quien no lee, quien no oye música, quien no encuentra gracia en sí mismo. Muere lentamente quien destruye su amor propio, quien no se deja ayudar. Muere lentamente quien se transforma en esclavo del hábito, repitiendo todos los días los mismos trayectos. Quien no cambia, quien no se atreve a cambiar el color de su vida, quien no conversa con quien no conoce. Hermanos, hay gente que escribe cosas como estas y se acopla perfectamente a lo que sentimos y creemos nosotros también. Es por ello que, hermanos, es importante que nosotros podamos tener la oportunidad de hacer lo siguiente. Siguiente diapositiva. Solo haciendo lo que de verdad te importa, podrás bendecir la vida cuando la muerte esté cerca. Haz lo que necesitas. Decide lo que necesitas hacer en tu vida. Cuando pierdas algo, seguramente Dios te va a abrir otra puerta y te va a dar la oportunidad de encontrar luz y bendición, para que cuando esté cerca la muerte, puedas decirle a Dios: qué bendición que me diste esto. Y no como otras personas, como dice Eclesiastés, no vaya a ser que cuando llegue ese momento le digas a Dios: ¿dónde? No me ha gustado la vida que he tenido, decía Eclesiastés. Así que entonces terminamos con lo siguiente. Les voy a contar una historia. ¿Quieren escuchar, hermanos? Por final, muy bien. Dice así: érase una vez un rey que dijo a los sabios de la corte: he encargado que me fabriquen un precioso anillo, porque he conseguido uno de los mejores diamantes del mundo y quiero guardar oculto dentro del anillo un mensaje que pueda ayudarme en momentos de desesperación total y que ayude también a mis herederos, a los herederos de mis herederos para siempre. Tiene que ser un mensaje breve, de tal manera que quepa debajo del diamante. Todos los que lo escucharon eran instruidos, grandes eruditos, podían hacer grandes escritos, pero no un mensaje tan corto. El rey también tenía un anciano sirviente que lo había sido también de su padre. Lo trataba como si fuera de la familia. El rey sentía un inmenso respeto por el anciano, de modo que también lo consultó, y este anciano le respondió: yo no soy sabio, no soy erudito, pero conozco el mensaje que tienes que llevar en ese anillo. El anciano lo escribió en un diminuto papel, lo dobló y se lo dio al rey. Pero no lo leas ahora, le dijo, manténlo escondido en el anillo. Léelo solo cuando todo lo demás haya fracasado, cuando no encuentres salida a una situación. Pasó el tiempo y llegó el momento en el que el país fue invadido. El rey perdió su reino y emprendió la huida en su caballo para salvar la vida mientras sus enemigos lo perseguían. Estaba solo y sus perseguidores eran numerosos. Llegó a un lugar donde el camino se acababa, no había salida, delante de él se abría un precipicio y un profundo valle. Caer sería el fin, y no podía volver porque el enemigo le cerraba el camino. Y incluso podía escuchar ya el trote de los caballos. No podía seguir hacia adelante y no podía ir hacia ningún otro camino. De repente se acordó del anillo. Lo abrió, sacó el papel y ahí encontró un pequeño mensaje tremendamente valioso. Simplemente decía: esto también pasará. Mientras leía esto también pasará, sintió que se hacía a su alrededor un gran silencio. Los enemigos que le perseguían debían haberse perdido en el bosque, o tal vez se hubieran equivocado de camino, porque lo que ocurrió es que dejó de escuchar el trote de los caballos. El rey se sentía profundamente agradecido con el sirviente y su mensaje. Dobló el papel, volvió a ponerlo en el anillo, reunió a sus ejércitos, reconquistó el reino, y el día que entraba de nuevo victorioso en la capital,
hubo una gran celebración. Y él se sentía muy orgulloso de sí mismo. Sin embargo, el anciano se acercó a su lado y le dijo: este momento también es adecuado. Vuelve a leer el mensaje. ¿Qué quieres decir?, preguntó el rey. Ahora he vencido. La gente celebra mi vuelta. No estoy desesperado y no me encuentro en una situación sin salida. Escucha, le dijo el anciano. Este mensaje no es solo para situaciones desesperadas, sino también para situaciones placenteras. No es solo para cuando estás derrotado, también es para cuando te sientes victorioso. No es solo para cuando eres el último, también es para cuando eres el primero. El rey abrió el anillo y leyó el mensaje. ¿Se acuerdan qué decía el mensaje? Esto también pasará. Y nuevamente sintió la misma paz, el mismo silencio en medio de la muchedumbre que celebraba. Sin embargo, el orgullo y el ego que él tenía habían desaparecido. El rey pudo terminar de comprender el mensaje. Se había iluminado. El anciano entonces le dijo: recuerda que todo pasa. Ninguna cosa ni ninguna emoción es permanente. Como el día y la noche, hay momentos de alegría y momentos de tristeza. Acéptalos como parte de la vida, porque las pérdidas y las alegrías son la naturaleza misma de todas las cosas. Así que, hermanos, quisiera terminar con esto. No esperemos que se nos pierda nuestra dracma. Eso es lo que dice la parábola. Tenemos 10 dracmas, hay que cuidarlas. Si se nos llega a perder una, ¿qué tenemos que hacer? Buscarla hasta encontrarla. Si no la encontramos, ¿qué aprendemos? Dios nos va a abrir una puerta diferente. Pero también nos dice esta parábola: no esperes a que se te pierda alguna. Busca que la vida, las alegrías, las tristezas, las pérdidas, las emociones sean parte de nuestra existencia. Y podamos decirle a nuestro Dios cuando termine nuestra vida lo siguiente. Termino con esto, dice Eclesiastés. Dice Eclesiastés en el capítulo número 11, versículo número 1, dice así: echa tu pan sobre las aguas, que después de muchos días, ¿qué ocurrirá, hermanos? ¿Qué significa esto? Trabaja, elabora, construye, habla con la gente, lucha. Los resultados, ¿cuándo los vas a obtener? Los vas a obtener, tarde o temprano los vas a obtener. Dice el verso 2, reparte a 7 y aún a 8, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Voy a cambiar ahora en el versículo número 6. Por la mañana, ¿qué tenemos que hacer? Siembra tu simiente, y a la tarde no dejes reposar tu mano, porque tú no sabes cuál es lo mejor, si esto o lo otro, o si ambas o dos cosas son buenas. Suave ciertamente es la luz, y agradable a los ojos ver el sol. Mas si el hombre viviere muchos años, y en todos ellos hubiere gozado alegría, si después trajere la memoria los días de las tinieblas, que serán muchos, todo lo que le habrá pasado dirá haber sido solamente vanidad. Por lo tanto, te pido que hagas esto, dice el 9. Alégrate, mancebo, en tu mocedad, y tome placer tu corazón en los días de tu juventud, y anda en los caminos de tu corazón. ¿Y qué más? En la vista de tus ojos, siempre toma en cuenta que sobre todas estas cosas te traerá Dios a juicio. Versículo 10. Quita pues el enojo de tu corazón y aparta el mal de tu carne, porque la mocedad y la juventud son vanidad. Y no solamente la juventud, podemos ser necios de 50 años, ¿no es así, hermanos? O de 60 o de 70. Así que, hermanos, alégrate en tu vida y toma las mejores decisiones. Que Dios les bendiga grandemente, hermanos. Paz a vosotros. En TV Churubusco y la Iglesia de Dios Israelita estamos comprometidos a ofrecerte contenido que enriquezca tu comprensión y amor por las Escrituras. Todos los días presentamos un nuevo tema bíblico, cuidadosamente preparado para ayudarte a nutrir tu relación con Dios.
Si deseas recibir notificaciones de nuestros nuevos temas, te invitamos a suscribirte a nuestro canal. De esta manera, no te perderás de ninguno de nuestros mensajes. En TV Churubusco estamos dedicados a proporcionarte recursos que faciliten tu estudio de la palabra de Dios. Si deseas conocer más de nuestro contenido, búscanos en Facebook, YouTube o Spotify. Muchas gracias por acompañarnos en este video. Los esperamos en el siguiente. Paz a vosotros.